¿Qué significa que la inclinación al mal asciende y difama en el trabajo? Está escrito en el Zohar, está dicho, esta es la ley, es la congregación de Israel, Malhut, que asciende en un pensamiento malvado que surge en la mente del hombre para desviarlo del camino de la verdad. Es el holocausto que asciende y difama al hombre y debe ser quemado en fuego para no permitirle difamar. Por esta razón, en su leña sobre el altar toda la noche. ¿Quién es la noche? Laila es la congregación de Israel, Malhut, que es la que viene a purificar al hombre de ese deseo. Por esta razón, nunca debe apagarse, sino que en ello arda un fuego eterno. Hasta aquí sus palabras. Debemos entender el significado de un pensamiento malvado que asciende y difama a una persona. También debemos entender qué significa que la noche es llamada Malhut y qué significa que con el fuego quemamos el pensamiento malvado para que no difame arriba y qué significa que ese fuego no se apague. ¿Qué es ese fuego? Se sabe que nuestra base es la fe. Es decir, aunque no sintamos ni entendamos lo que dicen nuestros sabios, lo que ellos nos dijeron, tenemos que creer. Sin fe no hay nada de qué hablar. Es decir, debemos creer lo que nos dijeron. Me esforcé, pero no encontré, no lo creas. Más bien, al contrario, en cuanto uno hace el esfuerzo necesario, alcanzaremos a lo que nuestros sabios nos dijeron. Es decir, primero debemos creer que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Pero las criaturas no alcanzan el deleite y el placer de inmediato. Es decir, que cada uno pueda decir, bienaventurado aquel que dijo que exista el mundo. Es decir, que cada uno se regocije de haber sido creado y de poder disfrutar de un mundo lleno de abundancia. Sin embargo, vemos que todas las creaciones sufren, ya sea unas más, otras menos, y todas preguntan, ¿dónde está ese deleite y placer que el Creador quiere darnos? La respuesta es que hubo una corrección para resaltar la perfección de sus obras, es decir, para que las criaturas no sientan vergüenza al recibir deleite y placer. Con este propósito hubo un tzimtzum y ocultamiento, donde el deleite y el placer se nos ocultan hasta que obtengamos kelim aptos para recibir el bien y que no sientan carencia en ello, lo cual es llamado Neama de Kisufa, el pan de la vergüenza. Así que debemos creer que aunque todavía no vemos el bien, si nos acreditamos para obtener los kelim adecuados para ello, recibiremos la abundancia. Como dijeron nuestros sabios, me esforcé, pero no encontré, no lo creas. Por el contrario, cualquiera que se esfuerce por obtener vasijas de otorgamiento recibirá deleite y placer. Por lo tanto, una persona no debe decidir que, habiendo transcurrido tiempo en su dedicación al trabajo de otorgamiento y habiéndose esforzado en ello,
tiene que creer que no debe de haber realizado el esfuerzo requerido y que por eso no se le ha concedido estos kelim. Pero para recibir estos kelim, es decir, las vasijas de otorgamiento, aquí se hace el trabajo opuesto. Es decir, normalmente cuando una persona aprende un oficio, cada día va progresando un poco más, uno más, otro menos. Todos los que abandonan la profesión no es que se vayan porque ven que no están progresando, al contrario, están avanzando, pero muy lentamente. Y ven que al menos necesitarán aprender esta profesión durante muchos años, ya que avanzan muy lentamente. Por lo tanto, la dejan. Sin embargo, al aprender el trabajo de otorgamiento, el orden es al contrario. No solo no ven progreso en el trabajo, sino que incluso ven que están retrocediendo. De hecho, la pregunta es, ¿por qué es necesario retroceder? Es decir, ver que en lugar de lo que debería haber visto, que el deseo de recibir para uno mismo lo separa de la Kdoshá, y a cada momento debe detestar lo malo, es decir, no querer trabajar para la recepción propia, sino siempre anhelar trabajar para el Creador. Ahora ve que ha recibido un mayor anhelo de amor propio y no puede hacer nada para otorgar. Baal HaSulam dijo acerca de esto que, de hecho, una persona avanza, es decir, que cada vez que avanza es hacia la revelación de su verdadero estado, que está tan inmerso en el amor propio. Esto es así porque hay una corrección desde arriba para que la persona no vea su verdadera condición antes de que pueda corregirla. Por lo tanto, en la medida en que ve que desde arriba se ve que él se esfuerza por salir del amor propio, en esa medida se le revela el mal que hay en él para que sepa que es la peor persona del mundo. Es decir, en otras personas, el mal no está tan expuesto como en él. Entonces ve que lo que le falta y luego puede pedir al Creador que lo salve y lo saque del mal que hay dentro de él. Con esto debemos interpretar lo que está escrito. El Señor está cerca de todos los que invocan, de todos los que le invocan de verdad. Es decir, de verdad ven su bajeza, que tienen más bajeza que el resto de la gente y no pueden escapar del control del mal por sí solos. Por esta razón, esto se llama los que lo invocan de verdad, ya que ven que es completamente imposible salir del control del amor propio. Por eso tienen algo completo, es decir, un deseo completo por su ayuda. Es como Baal HaSulam dijo, una plegaria hace la mitad. Es decir, cuando una persona da un despertar desde abajo, llamado plegaria hace la mitad, es decir, el kli, llamado deseo por aquello que quiere que satisfaga el Creador. Cuando la mitad del kli está completo, entonces llega el llenado. Y aquí mitad se llama porque ve que tiene una carencia, pero
no tiene vasijas de otorgamiento. Resulta que cuando uno sabe acerca de sí mismo que no tiene ninguna posibilidad de corregir su carencia, es decir, que ya ha hecho todo lo posible para obtener el deseo de otorgar, puede entonces decir que sabe al 100% que si el Creador no lo ayuda, se quedará en el amor propio. Y esto se denomina tener un clic completo. En otras palabras, una carencia. En ese momento llega el llenado sobre la carencia que el Creador le da el deseo y el anhelo de otorgar. Y el orden es como dijeron nuestros sabios. Hay 3 socios en una persona: el Creador, su padre y su madre. Su padre le da el blanco, como dicen nuestros sabios. Nuestros sabios dijeron, hay 3 socios en el hombre: el Creador, su padre y su madre. Su padre siembra el blanco, su madre siembra el rojo, y el Creador coloca en él un espíritu y un alma. El asunto de la derecha recibe el nombre de su padre, es decir, la luz de Jochma, que es la luz del propósito de la creación. Que la luz de Jochma es la luz de hacer el bien a sus creaciones, y esta luz llega específicamente a las vasijas de recepción, y sobre esta luz hubo Tzimtzum y Ester, que no ilumine las vasijas de recepción antes de que tuvieran corrección y que puedan aspirar a otorgar. Por lo tanto, cuando esta luz brilla, vemos que junto con ello, con que brilla, también tiene un tzimtzum, es decir, que a través de esta luz sentimos que podemos llegar a la separación. En ese momento la persona se vuelve peor de lo que era. En otras palabras, quiere recibir una luz espiritual y pasarla a las klipot, las cuales desean recibir la abundancia con la intención de recibir. Por tal motivo, la persona decide que no utilizará más las vasijas de recepción, y esto se considera que su padre, llamado Jochma, le da el blanco. Es decir, que blanquea a la persona para que no utilice el deseo de recibir para sí mismo, ya que la luz le hizo ver que dedicarse al deseo de recibir para uno mismo es alejarse del Creador. Por lo tanto, decide no usar más el deseo de recibir, y esto es llamado blanco, lo ven. Pero sin deseo es imposible hacer nada, y para sí mismo ya no quiere recibir. Por esta razón, su madre da el rojo, Odem. Su madre es llamada Binah, cuya cualidad es el deseo de otorgar. Se sabe que Malhut es llamada Shahor, negra, es decir, el deseo de recibir llamado Malhut, sobre la cual hubo Tzimtzum, que significa que la luz no brilla en ella. Por eso es llamada Hoshech, oscuridad. Cuando Malhut se incluye en Binah, Binah es llamada Odem, roja, y este es el significado de que su madre, es decir, Binah, le da a la persona el deseo de otorgar. Y entonces la persona puede realizar actos de otorgamiento, y esto se considera que el Creador le da un ruach beneshama, espíritu y alma, es decir, la abundancia superior que entra en las vasijas de otorgamiento. Y esto se denomina el nacimiento del Parzuf, esto es, que nace un nuevo grado.
Resulta que todo viene desde arriba. Es decir, que es la fuerza de expulsar el deseo de recibir. Esto no está en las manos del hombre, hacerlo por sí mismo, sino que esto se llama su padre da el loben. Además, no está dentro de la potestad de uno de hacer todo para otorgar, sino que estas fuerzas de querer realizar solamente actos de otorgamiento nos llegan desde arriba, y esto se llama su madre siembra el rojo. De acuerdo con lo anterior, podemos interpretar lo que preguntamos, cuál es el significado del dicho, ella asciende y difama a la persona. Está escrito, esta es la Torá, es decir, el orden del trabajo que le da a uno fuerzas desde arriba, y dice que la Torá es llamada la congregación de Israel, Malhut, que el hombre debe asumir sobre sí el reino de los cielos. Luego viene el orden. Primero que nada, la persona comienza a sentir el mal que hay en él, ya que antes de comenzar el trabajo de otorgamiento, le parecía que ya era justo, puesto que estaba sentado y aprendiendo Torá y observando las mitzvot. ¿Y qué más debería hacer? Ciertamente hay justos más grandes que aprenden más y son más meticulosos con las mitzvot. Ahora, bien, él también es justo, ya que cree, aunque crea que hay justos más grandes que él. Y debido a esto, siente su bajeza, que no es tan justo como ellos, y toma su bajeza solo de esto. Sin embargo, cuando uno comienza a trabajar en el camino de la verdad, que es el trabajo de otorgamiento, comienza a ver cada vez que está inmerso en el amor propio y no puede hacer nada con la intención de otorgar. Por el contrario, ve que cada vez que observa la Torá y mitzvot, el deseo de recibir toma beneficio para sí y es capaz de hacerlo. De otro modo, no tiene ninguna fuerza. Y esto se llama, esta es la Torá del holocausto. El Zohar HaKadosh dice que es el pensamiento malvado que surge en la mente del hombre para desviarlo del camino de la verdad. Es decir, ¿quién es el que le está dando el pensamiento malvado que surge en su mente? Al fin y al cabo, antes de comenzar el trabajo era justo, y ahora, ¿por qué recibe un mal pensamiento? Pensándolo con lógica, debería haber sido al contrario, que ahora que quiere trabajar en el camino de la verdad, debería tener buenos pensamientos y no malos. La respuesta es que esta es la Torá del holocausto, es decir, la congregación de Israel, que es Malhut, le envía estos malos pensamientos. De otro modo, si ella no le notificara los pensamientos del mal, él nunca podría corregir. Encontramos que la Torá le envía esos malos pensamientos, pero luego él se desespera, llega a tal bajeza que no puede creer que el Creador pueda ayudarlo a juzgar por la bajeza que ve, que está tan inmerso en el amor propio. Y este es el significado de lo que está escrito. Ella asciende y difama a la persona.
Este mal pensamiento surge en la mente de uno y le hace ver que uno no merece la ayuda del Creador. Por el contrario, el Creador solo ayuda a las personas que son más importantes que tú. Y este es el significado de que asciende y difama en el trabajo. Debemos quemar con el fuego de la Torá tal como está escrito. Como está escrito que el Creador solo ayuda a las personas